En el siglo XVII, en el año 1616, un personaje llamado Galileo, el cual aseguró por, por todo el movimiento pitagórico y muchas cosas que habían, aseguró que la Tierra era redonda y que giraba alrededor de la Tierra, del Sol, como los demás planetas. Se le llamó heliocentrismo, o sea, todos giran alrededor del Sol, como ahora se conoce que es, así como sabemos nosotros ahora que todos los planetas giran alrededor del Sol. Sin embargo, la iglesia de ese entonces, la religión de ese entonces, entendía que la Tierra era plana, porque la Biblia la describía de esa manera, describía una tierra plana, una tierra que era como un disco y alrededor tenía una cúpula que lo cubría y detrás de eso estaba el firmamento. Por eso la Biblia dice, los cielos de los cielos no pueden contenerte. Por eso habla de la cúpula que está ahí, porque era la mentalidad que tenían muchos en ese momento de cómo era la tierra. Y esto le valió a Galileo para que fuera llamado a un juicio por la Inquisición, que al final de cuentas algunos aseguran que lo mataron, otros dicen que no lo mataron, sino que nada más fue enviado a arresto domiciliario, en el cual estuvo ahí, apelaron y todo hasta que murió de anciano. Pero lo que quiero decirte con esto es que la religión vino delante de él y dijo, tú estás loco, porque todo el que lleva la contraria a la religión parece que está loco. Y le dijeron, no, tú no puedes ir en contra de lo que dice la Biblia. Galileo, tú no puedes ir en contra de lo que la religión y lo que la madre iglesia nos ha enseñado. Tú no puedes ir en contra de lo que es la fe. Y quizás le pudieron haber llamado hasta apóstata, ¿verdad? Y de eso quiero hacerte un paréntesis, porque hay mucha gente que dice que, este personaje es apóstata porque está haciendo esto, está haciendo lo otro, algo que no encaja con el paradigma de la religión. Y le llaman apóstata a todo aquel que no va a favor o que no va en la misma línea de lo que ellos consideran que es la sana doctrina y la sana conducta, ¿verdad? Que es la que muchos quieren predicar, la sana moralidad. Y Galileo fue expulsado de la iglesia y fue enviado a un arresto domiciliario por pensar diferente a lo que la religión enseñaba, a pesar de que estaban equivocados. Y años después tuvieron que aceptar que estuvieron equivocados. Un personaje llamado Vincent Van Gogh, que siendo un pastor protestante, amante de la teología y amante de la palabra, como él mismo se declaraba, tampoco pudo encajar dentro de la religión porque su pasión siempre fue la pintura y su pasión siempre fue el arte. Y era una persona muy explosiva y era una persona que no podía controlar su carácter y era una persona muy talentosa, pero a la vez con muchos conflictos interpersonales. Y la religión lo que hizo fue expulsarlo y decirle, mira, tú no puedes seguir en esto, pero era una persona muy entregada. Y ahora conocemos de Vincent Van Gogh, pero no por su teología, ni por su predicación, ni por su obra que haya hecho, sino por sus pinturas. Y así, la religión viene siempre apartando, la religión viene siempre juzgando, la religión viene siempre etiquetando a los que considera que son anatemas, a los que considera que son pecadores incircuncisos. Y yo pasé por eso, hermanos, yo también pasé por eso. Cuando yo estaba muy joven, entre mi adolescencia y mi juventud temprana de veintitantos años, pensaba yo de que si el que no pensara como yo, pues, ¿qué pasa? Está loco, ese no es cristiano. Y esa es una frase que ocupamos bastante, que se ocupa bastante entre las iglesias. Ese no es cristiano, ese no es cristiano. Como que si nosotros tuviéramos una vara para medir qué tan cristiano es una persona o qué tan cristiana no es una persona. Ay, mira, ese ya no es cristiano. O sea, como que si nosotros tenemos la autoridad, a nosotros no se nos ha dado ninguna autoridad para poder decir quién es cristiano y quién no. Hay mucha gente indignada ponen a Jesús Adrián Romero, ponen a Marcos Witt, ponen a otros cantantes y dicen, estos son anatemas. La gente ni sabe qué significa eso. Estos son personas que han dejado la fe. Y comenzamos a decir, la religión empieza a señalar de apóstata, aquel que no va de acuerdo
a su fanatismo, de acuerdo a sus leyes, a sus preceptos, a sus dogmas inventados por los hombres. Y ahora en día, pues mucha gente está hablando de Jesús Daniel Romero y que ha hecho esto, que ha cantado una canción mundana en un lugar y que ya no predica esto, que ya no predica lo otro. Y la gente le dice que son personas que han dejado la fe, apóstatas, dice, apóstata. Un apóstata no es alguien que no lleve la sana doctrina. Un apóstata es una persona que renuncia a una fe, no a una religión. Y hoy en día vemos muchos que no nos sentimos identificados con las iglesias, con los dogmas, con las doctrinas de las iglesias evangélicas tradicionales, y no nos sentimos identificados con tanto pensamiento, con tanta doctrina equivocada, no equivocadas de que no son la verdad, sino equivocadas de que dejan lo más importante de la vida y del evangelio, que es el amor. Y cuando nosotros ponemos por encima del amor otras cosas, entonces nos estamos convirtiendo en un falso evangelio. Y Pablo decía, tengan cuidado con un falso evangelio. La religión llama loco, llama endemoniado a aquel que no está de acuerdo con sus preceptos, con sus doctrinas, con sus enseñanzas. Le llama loco. No, a veces está loco, no le hablen, aléjenlo. Y las iglesias hoy echan a una persona, sacan a una persona y se cierra todo y ya no hay nada más para él. Hubo un personaje en la Biblia al cual le llamaron ese loco endemoniado, aquel loco endemoniado. ¿Y sabes quién era? Marcos capítulo 3 y versículo 20. Marcos capítulo 3 y versículo 20 dice de la manera siguiente: y se juntó de nuevo la gente, que ni siquiera podían comer pan. Cuando oyeron los suyos, vinieron a reprenderlo y decían, está fuera de sí. Vinieron todos los familiares de Jesús a decir, ese man está loco. Ese está loco. ¿Por qué? Porque está rompiendo la religiosidad. O sea, no encaja con nuestros patrones, no encaja, no se viste como nosotros. Él no usa la camisa hasta aquí. Ese no encaja con nosotros en nuestras doctrinas. Ese no encaja con nosotros en nuestra forma de ser. Ese no encaja con nosotros. No, ese tipo está loco. No es lo que tradicionalmente estamos acostumbrados. Está loco, está loco. Vinieron y le dijeron, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía un demonio y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Los familiares de Jesús decían que estaba loco y los maestros de la ley, los religiosos, decían que tenía demonio. Eso no solamente pasó en ese tiempo, sigue pasando hoy en día. Cuando la religión no sabe cómo explicar y cómo trascender en algo, y viene alguien que tiene nuevas propuestas, viene alguien que dice, vea, hagamos esto, viene alguien que dice, hagamos esto otro, enfoquémonos, innovemos en esto. Si viene un artista, viene alguien que canta un género diferente, la religión le dice, no, usted no puede encajar aquí, vos no podés encajar aquí, tenés que irte, tenés que estar en otro lado. Vos no sos de nosotros, vos no sos de nosotros. Cómo la religión se va enajenando y mucha gente está como enajenada con la religión. Ahí me comentó alguien en las redes sociales tratando de insultarme y me causó risa. Pero decía en un comentario después, yo soy más identificado con esta iglesia que vos. Qué bueno que se identifique con una iglesia. Yo no me identifico con ninguna iglesia, me identifico con Dios. Trato de identificarme con Cristo, con el evangelio. Y se me van a llamar loco y se me van a llamar endemoniado. Si la religión te dice que estás endemoniado, si la religión te dice que sos un apóstata, tal vez estés en lo correcto. Tal vez estés más cerca de Dios. Hay mucha gente que anda hoy por las calles sin querer nada de la religión, porque la religión aprendió a señalar y se dedicó a señalar. La religión se ensañó en decir cómo te debes de vestir, cómo debes de ser. Porque tú no puedes llegar a la iglesia y decir, mira cómo ando vestido. Ah, miren, ese viene en calzoneta, ese viene con gorra, ese viene con ropa de gimnasio. Y una vez estábamos en una iglesia donde una persona llegó con una ropa de gimnasio, seguramente venía de hacer ejercicio, seguramente venía de
de hacer su rutina y dijo, tal vez voy a pasar a la iglesia, voy a detenerme aquí. Y el señor que estaba predicando en ese momento, que estaba orando en ese momento, empezó a decir, a la iglesia no se viene con ropa de gimnasio, a la iglesia no se viene así, a la iglesia no se viene de esta y otra manera. Obviamente fue una referencia a esa persona. La persona seguramente se sintió mal, pero nunca más volvió a llegar a la iglesia. Porque la iglesia cierra, juzga, critica, es rápida para decir, o sea, ni siquiera han hablado con Jesús y ya están diciendo que Jesús lo que tiene es un demonio, cuando no entiende la religión lo que está pasando. Por eso tantos jóvenes prefieren ir a otros lugares, porque en otros lugares pueden hacer nuevas ideas, pero dentro de la religión, si no estás encajado de esa manera, vos no encajas. Hay mucha gente que no ha encajado en las religiones, hay mucha gente que no ha encajado en la religión, incluso en la religión evangélica, en la religión católica, en cualquiera sea de las religiones. ¿Por qué? Porque no se pudo adaptar a los parámetros que estas religiones le exigieron que tenía que ser. Le exigieron que tenía que tener corte de pelo, le exigieron que tenía que tener tanto dinero. Y eso es algo que también nos está afectando mucho. No solamente si alguien vive en escasez o en necesidad, todas esas iglesias y ese grupo de personas que predican la prosperidad y que predican que vos vas a tener mucho dinero y si no tenés dinero, entonces no sos bendecido y el que más dinero tiene es el que es más bendecido. Sí, Eric, estamos en vivo. ¿Cómo estás? Saludo, compártelo ahí con todos. Y el que tiene dinero, ese es bendecido. Y el que no tiene dinero, el que vive en escasez, el que vive en necesidad, es que algo está pagando. Es que se está pagando algo. Y esto me lleva al caso de Job. Job tenía una situación. Y es que Job, todos sus amigos le dijeron, Job, vos estás pagando algo. Hay algo que estás pagando. Por eso es que te viene mal. Porque la religión es especialista en señalar, la religión es especialista en decirte que está fallando, la religión es especialista en decirte esos son tus pecados. Te pusiste bikini para ir a la playa, es pecador. Mira, nos subimos al carro de esta persona y lo que estaba escuchando era música mundana, pecador. Mira, vimos que esta persona estaba bebiendo tal cosa, pecador. Mira cómo tiene el pelo, cómo se lo pintó, hasta hay canciones que hablan de eso y que la mujer no se tiene que pintar y que la mujer que se pinta el pelo y que la que no usa la falda larga y que por qué ponen esas cosas y que por qué esta música y que por qué el merengue y que por qué bailan y por qué el reggaetón y todo, te empiezan a tirar tantas cosas y tantas leyes que llega un momento donde la gente que con corazón sincero quiso buscar de Dios dice, no, yo no puedo cumplir todo esto. Jesús se acercó a los fariseos y les decía, ustedes son hipócritas porque tratan de imponerle a la gente cargas que ni ustedes pueden llevar. Le imponían a la gente que cumpliera. Jesús sanó a un endemoniado y los fariseos y los maestros de la ley, en lugar de alegrarse porque Jesús había sanado a esa persona, se enojaron y dijeron, ¿cómo es posible que sane en sábado? Por eso le llamaban endemoniado, porque no seguía las leyes, que le estaban diciendo los demás. A veces habrá que romper leyes y a veces habrá que tener enemigos y hacer enemigos para poder agradar a Dios. Porque cuando la religión se olvida del amor y comienza la religión a ser más fuerte lo que ellos son, sus doctrinas, entonces lo que hace es que el amor se apaga y deja y empieza a crucificar gente. No importa cuántos años tenga una iglesia, no importa cuántos años tenga una denominación, eso no la hace que sea una iglesia que esté viviendo el evangelio. No importa cuántos años. Si no hay amor, si no hay pasión por las personas, si no hay acompañamiento a la gente, entonces estamos cayendo una vez más en el fariseísmo. Y esta palabra que te quiero decir, los familiares, escucha bien esto, los familiares de Jesús vinieron a decir, este tipo está loco, lo venimos a traer porque está fuera de sí, lo venimos a llamar porque está fuera de sí, este tipo está loco. Y decía, por el príncipe de los demonios. Pero Jesús les dijo, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Oiga lo que les voy a decir. Jesús les dice a los fariseos, oiga, Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Y ahora yo te pregunto a vos,
Si Satanás no es capaz de echar fuera a Satanás, si un demonio no es capaz de echar fuera a otro demonio, ¿por qué los cristianos, si somos cristianos, de echar a otros cristianos de nuestras iglesias? Escándalo. O sea, Satanás tiene códigos. Satanás tiene códigos y su código es que no puede echar fuera a Satanás. Un endemoniado no puede echar fuera a otro endemoniado. Pero los cristianos sí podemos echar a otros cristianos. Sí podemos juzgar a otros cristianos. Sí anulamos a otros cristianos. Sí silenciamos a otros cristianos. Sí maltratamos a otros cristianos. Sí insultamos a otros cristianos. Si excomulgamos a otros cristianos. Por eso es que el reino de Dios a veces no puede prevalecer y el reino de las tinieblas toma control de las ciudades, toma control de las vidas, toma control de las familias. ¿Por qué? Porque cuando el reino dividido contra sí mismo no prevalece. Por eso es que ahora en día hay tantos reinitos de un pastor, de un apóstol, de un profeta, el apóstol tal, y a mí que me llamen evangelista, y a mí que me llamen pastor, y a mí que me llamen apóstol, y a mí que me llamen ungido, y a mí que me llamen querubín, queriendo sobresalir. Y por eso no prevalecemos con el reino de Dios. Por eso la violencia se toma en las calles. Por eso la amargura se toma en las calles. Por eso están más llenos los bares los viernes por la noche, los sábados por la noche, que los lugares de adoración, que los lugares de familia, que los lugares de sano esparcimiento. ¿Por qué? Porque el reino dividido no prevalece. No prevalece. Mientras sigamos pensando que nosotros somos los ungidos de Dios y nos olvidemos del verdadero ungido y del amor que este ungido de verdad nos mostró, entonces nosotros estaremos cayendo una vez más en lo que los maestros de la ley y los fariseos estuvieron haciendo. Es duro. Jesús fue ese al que llamaron loco. Jesús fue ese al que llamaron endemoniado. Jesús les dijo, no puede prevalecer. Por eso es que no prevalecemos. Tomo el comentario que hace Eric aquí en los comentarios. Dice, esa locura nos da la libertad. ¿Sabe qué? Muy cierto. Y eso es exactamente el punto que hoy quiero mencionar. Y es que la religión te enseña a ser esclavo. Te enseña a ser esclavo de sus dogmas, de sus leyes. Pablo en la carta de Gálatas les dice, si ustedes quieren cumplir una ley, deben cumplirla todas. Si ustedes quieren cumplir una sola ley, deben cumplirla todas. Si no, se hacen transgresores de toda la ley. Entonces yo les digo, aquellos que juzgan a los que tienen tatuajes y dicen, es que la Biblia dice que no te harás marca en la piel. Ajá, entonces también deben sacar de su casa cuando la mujer esté en menstruación, porque la Biblia también dice eso. Entonces también deben de que si alguien mata a una vaca, tienen que irle a matarla de él, porque la Biblia también dice que si alguien hace ojo por ojo y diente por diente. Entonces también tienen que cumplir toda la ley, tienen que apedrear a la gente. Y eso es lo que hacen. Eso es lo que hace la religión. Quieres cumplir, pero nada más las leyes que a ellos les parecen. Pero no, si vas a cumplir, dice Pablo, si vas a cumplir una ley, tenés que cumplir toda la ley. Pero des en cuenta, dice Pablo en Gálatas, que con Cristo nosotros no fuimos llamados a cumplir la ley, sino a aceptar la gracia que Él nos da. Y que la gracia es por encima de la ley. Y que la gracia es por encima de todo. Y que la gracia es por encima de cualquier denominación, de cualquier doctrina, de cualquier dogma que nos quieran imponer. Jesús fue libre y esa libertad le llamó, hizo que le llamaran, está demasiado loco. ¿Por qué? Porque no se encaja a los paradigmas. Yo creo que es tiempo ya de que una nueva generación
se vaya levantando, nos vayamos levantando. Y una nueva generación no me quiero referir a jóvenes y adolescentes solamente, sino a una nueva generación que está ahora pariendo pensamientos, porque hay gente ya pariendo pensamientos, transmitiendo ideas, que son las que las nuevas generaciones vienen tomando, y que nosotros no repliquemos lo que se replicó en lo que nos transmitieron a nosotros, unas doctrinas. Hoy en día, con las guerras, mucha gente está alarmada. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta. Y empieza a sonar esa canción. ¿Qué ha pasado en el mundo? Y la gente está esperando que Cristo venga y queriendo meterle miedo a los demás. Pero miren, esto no es la primera guerra que hay entre judíos y palestinos. De hecho, esa guerra desde el 48, cuando Israel se estableció como nación y le asignaron territorios de las Naciones Unidas, desde entonces vienen peleando, vienen con guerra, vienen con guerras largas, guerras cortas, bombardeos. O sea, esto es algo que se viene dando desde entonces. Que ya se va a levantar el iniquo, que ya se va a levantar el anticristo, que ya es... No es esa la predicación que nosotros tenemos que hablar en este momento. La predicación que tenemos que hablar es que tenemos que seguir y servir a un Dios de paz y a un Dios de libertad, a un Dios que nos permite a nosotros ser nosotros mismos, un Dios que nos permite y que nos pide, que lo único que pide de nosotros es que que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hay más ley que esa. No hay más ley que esa. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Aquel hombre que se le acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Todos los he cumplido desde mi infancia, le dijo. Ok, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No, eso no es una ley. No, Jesús no le dijo, bueno, entonces la ley ahora es de que todos los ricos vayan a vender sus cosas y se lo dan a los pobres. No, no, no. Fue para él en ese momento. Y eso es lo que pasa muchas veces, que nosotros no entendemos que lo que Dios me ha pedido a mí no es lo mismo que le está pidiendo al otro. Lo que Dios me ha pedido a mí no es lo mismo que le pide a mi prójimo. A él le pide una cosa, a mí me pide otra. Yo tengo que dejar algunas cosas, este prójimo tiene que dejar otras. Cada uno, Dios lo trata diferente. Como padre a un hijo, no todos los hijos se les pide lo mismo, no a todos los hijos se les pide o se les exige igual. Si tú tienes un hijo de 12 años y tienes un hijo de 25 años, el de 25 pueda llegar a pasar a las 10 de la noche a su casa, pero el de 12 vos no lo vas a dejar salir más de las 9 de la noche tal vez y decirle, tiene que regresar a tales horas. ¿Por qué? Porque son diferentes. A los dos se aman igual, pero se les exige diferentes. Y Dios es así con nosotros. La libertad consiste en eso. ¿Qué es lo que Dios te pide nada más? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que tildar de locos? ¿Por qué tenemos que tildar de endemoniados? Aquel que no se está alineando a lo que esta religión dice. No, aquí nos vestimos solo de blanco, aquí nos vestimos solo de azul, aquí nos vestimos solo de amarillo, aquí nos vestimos solo de rojo. Y si alguien no se viste como yo, entonces este es un pecador, es un apóstata. No, que aquí solo escuchamos música ranchera. Yo recuerdo cómo la religión nos va enajenando y nos va metiendo en cápsulas. Mi pastor contaba una historia y decía de que él en una fiesta donde estaba y siempre de niño él quiso subirse a las ruedas, pero en la iglesia predicaban y decían, las ruedas, esas son satánicas, son del diablo, están endemoniadas esas ruedas. Y entonces él quería ir a subirse a las ruedas, pero él recordaba eso, no lo dejaban. Los evangélicos no tenemos que andar celebrando esas paganadas. Paganadas, me acabo de inventar la palabra. Tenemos que andar en celebraciones paganas, que no sé qué. Entonces dice que él, siendo un niño, fue y que como pudo se coló en las ruedas, se coló, llegó a la voladora, se sentó sin que nadie lo viera, se amarró y estando arriba recordó aquellas palabras de la religión que le había dicho, y cuando están subidos ahí, va a venir el diablo y se van a caer y van a amanecer en el infierno, pecadores. Y te dice que se quitó su seguridad, se bajó
y arrancó la rueda y tuvo que verla desde abajo y decir, bueno, al menos no me voy para el infierno. No me divertí, pero no voy a ir al infierno. Y eso es lo que pasa a muchos. La religión te dice, si haces esto, estás endemoniado. Si haces esto, es del diablo. Esto es del diablo, esto es de Dios. Y por años, la religión ha querido que nosotros vivamos en una burbuja evangélica. En una burbuja evangélica donde solamente, como soy evangélico, solamente escucho música evangélica, solo veo canales evangélicos, solamente veo películas evangélicas, solo hablo el lenguaje evangélico. Y esto lo que ha hecho es separarnos de la realidad y no permitir que la gente pueda conocer a un Dios que se acerca a ellos, un Dios que se acerca a nosotros, un Dios que está siempre presente para nosotros. Porque estamos locos, porque estamos endemoniados, porque no estamos alineados con la religión. Cierro con esto. Dice que llegaron los hermanos y él les dijo, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata. Solamente así podrá saquear su casa. Si queremos nosotros volver a tomar las calles, si queremos nosotros volver a hablar de Dios con libertad, de la libertad de Dios, porque como nosotros nos dividimos y la casa dividida no prevalece, entonces Satanás y sus demonios sí se unieron y andan por las calles manifestándose y andan por las calles exigiendo derechos que no tienen sentido ni razón y prohibiendo a los demás esa libertad. Usted sabe de qué estoy hablando. Si queremos nuevamente tomar las calles con las palabras de Dios, si queremos nuevamente llegar a la gente, entonces tenemos que hacernos fuertes y tenemos que unirnos. Esto no se trata de una uniformidad, porque la religión nos habla de uniformidad. Todos nos vestimos igual, todos hablamos igual, nos peinamos igual y creemos igual. Pero la Biblia no nos habla de uniformidad, nos habla de unidad. Dice que llegaron sus hermanos y él dijo, ¿dónde están? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Míralo, están aquí. El que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana, mi madre. No, mi padre no dice, porque el padre era Dios. Pero ves, si hay gente haciendo la voluntad de Dios, tal vez nosotros confundimos lo que es voluntad de Dios con voluntad de religiosa o con voluntad del pastor o del líder religioso, del sacerdote donde estás. Y dice, ¿será que a Dios le agrada que yo baile con mi esposa? ¿Será que a Dios le agrada que yo escuche esta música? ¿Será que a Dios le agrada que tome esta bebida? Le voy a hablar al pastor pastor, ¿será que a Dios le agrada que yo escuche a Juan Luis Guerra? Si a él no le gusta, te va a decir que no. Y creemos que la voluntad de Dios es la voluntad de esta persona. Muy equivocados, muy equivocados. La voluntad de Dios es una. Y dice que todos seamos salvos, que todos seamos sus hermanos, que todos seamos, como dice ahí el texto. Aquel loco endemoniado llegó a ser el salvador, el transformador de toda la humanidad. Aquel loco endemoniado, aquel que dijeron que estaba loco y que estaba endemoniado, llegó a ser
que más ha trastornado la historia, a tal punto que logró partir el tiempo entre un antes y un después de él. Tú puedes ser un loco, pueden llamarte endemoniado, pero hay que perseguir tus sueños, hay que perseguir la visión, no dejar que nadie te aparte de eso, llevarlo hasta las últimas consecuencias, como lo hizo Jesús, como nos demostró Jesús. El que le hayan llamado loco, el que le hayan llamado endemoniado, eso no significó que él iba a volver atrás, eso no significó de que él iba a dejar de predicar, eso no significó que él iba a dejar de hacer el reino de Dios. No lo detuvo, siguió hasta el frente, siguió hacia adelante. ¿Y sabes qué pasó? Llegó hasta las últimas consecuencias, que fue entregar completamente su vida hasta la muerte por esa misión que él tenía. No importa cómo te han llamado, no importa lo que te digan, no importa cómo te señalen, no importan los títulos que te pongan, no importa que te digan vos sos el peor personaje, vos sos el más malo, vos sos el que no merece, vos sos un pecador, sos un endemoniado, sos un inicuo. No importa cómo te digan, sigue haciendo la voluntad de Dios, porque de los locos y de los endemoniados la religión tiembla. La religión tiembla. ¿Por qué? Porque son capaces de transformar y de trastornar el mundo entero. Sigamos adelante en los proyectos de vida que Dios nos ha dado. Tengan todos una feliz noche y gracias por sus comentarios. Compartan esto. Vamos a estarla subiendo en las redes sociales próximamente. Para cerrar, yo quiero que ahí donde me estás escuchando, cierre sus ojos y digas esta adoración conmigo. Solo quiero darte lo mejor de ti, entregarte a ti mi vida en adoración. Hacer viva tu palabra en mi caminar, y en el camino no volver atrás. Quiero buscarle más y entregarte más de mí, que tú seas mi sustento y mi prioridad. Quiero amarte más y conocerte a ti, Señor. Tu palabra es mi vida y mi respirar. Quiero obedecer lo que me pidas tú, si no lo